Beshem Hashem Naaseh Benazliach. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos a punto de entrar a Shabbat, el último Shabbat del año 5785. Y bueno, Bezrat Hashem, que todo lo que hemos pasado este año, que sea de edificación, construcción. Y precisamente vamos a ver unas palabras de Torah, que estas palabras que vamos a mencionar de Torah sean para la refuá shelema de el joven Oliver Ben Nidia. Besat Hashem, que tenga todos sus asuntos de salud favorables, y que tenga buenos decretos. Dice en esta parasha Nitzavim, curiosamente esta parasha siempre se lee ah, antes de Rosh Hashanah. Y si nosotros vemos esta parasha, dice de la siguiente manera, dice, vosotros estáis pues de pie hoy, todos vosotros delante de Hashem, vuestro Dios, dice, las cabezas de las tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todo hombre de Israel. Este verso está de Barín capítulo 29 9. Dice, vosotros estáis de pie hoy. ¿Qué quiere decir? De pie frente al siguiente año, ya que vamos a estar aquí este, ya estamos frente al 5786. Entonces, pero aquí hay un comentario muy interesante del Sarah Shimshon, que dice, el motivo, ¿por qué la gente estaba de pie aquí precisamente delante ya para entrar a la tierra de Israel? Aquí estaban listos para entrar a la tierra de Israel, pero hoy nosotros estamos parados frente al siguiente año, ya listos para entrar. Algunos preparándose de alguna manera o de otra, pero ya estamos preparados para entrar. Ahora, sin embargo, Rashi nos da una explicación de por qué la gente estaba de pie preparada para hacer esto. Dice, bien, se lo leo, dice Rashi en este verso, dice, verso 12, explica que quiso decirles, dice, las maldiciones y todos los sufrimientos que os colocáis a vosotros y os ponéis de pie delante de él. Entonces, ¿qué significa esto? Si ustedes están parados hoy, le dijo Israel, estaba entendiendo que Israel estaba parado, no son por méritos de propios. Entonces, ¿por qué fue? Dice, es por los problemas y los sufrimientos que padeciste todo el transcurso en el desierto, es por eso que hasta el día de hoy estás de pie. Y entonces dice, bueno, pero ¿cómo es posible que los problemas y los sufrimientos te mantengan de pie? Más adelante, el mismo Rashi explica y dice, ¿por qué? Porque cuando una persona se le dan bendiciones, muchas veces las bendiciones que llegan, la gente no las conoce. Incluso se le ha conocido a Israel que es como un burro. Dice, el burro conoce la mano que lo alimenta, pero tú, Israel, no sabes de quién es tu proveedor. O sea, es una cosa muy fuerte, muy dura lo que está diciendo el Creador. ¿Por qué? Porque cuando a alguien se le da, y a veces se le hace tan fácil recibir que después dice, no identifica de dónde está proveniendo esa afluencia de lo que le está llegando. Entonces mucha gente lo adjudica a sus capacidades, a su inteligencia, pero realmente le están llegando cosas, pero porque Dios se las está enviando. Ahora, pero ¿qué pasa cuando le recortan el suministro de donde estaba enviando? Les voy a contar una historia, ya lo escuché hace varios años, hace como unos 10 años, en Israel de Rabino Shalom Arush. Decía que había un hombre que estaba que de repente tenía una,
porque quería invertir dinero, quería invertir. Y para eso fue a conseguir mucho dinero. Llegó a las torres, allá en Israel, allá en Tel Aviv, hay unas torres muy grandes, un consorcio, y dice que en el piso 17 había una oficina de préstamos. Y dice que fue a pedir un préstamo, y precisamente ahí, cuando le otorgaron el préstamo. Pero curiosamente, en esa torre le autorizaron el préstamo y el hombre dice, tengo todo para invertir, todo, absolutamente todo. Ya tenía el dinero, sabía dónde invertirlo. Dice, yo soy muy inteligente. Y entonces dice que se dio cuenta que los últimos pisos de esa torre, de ese consorcio, ha de tener unos 80 pisos aproximadamente, estaban libres. Dice, voy a verlos para ver si los rentan y voy a ver qué espacio tienen. Subió, subió y se dio cuenta que llegó hasta la azotea, y cuando llegó a la azotea, dice que salió y que se le cerró la puerta. Cuando se le cerró la puerta, sí, bueno, imagínense, del piso 17 hasta el 80, y las obras estaban como en el piso 50, o sea, era una distancia muy grande. Y en el momento no sabía qué hacer, porque dice, bueno, ahorita grito y alguien me abre. Resulta que estuvo grite y grite y nadie lo escuchaba, pues estaba muy alto. Y se empezó a desesperar. ¿Y qué es lo que hizo? Dice, ¿cómo le hago? Ni modo que me voy a quedar aquí toda la noche. No, y era, para acabar, era viernes. Entonces, dice, no, me Shabbat, y después, no, dice, tengo que hacer algo para que la gente me vea. Y como le habían dado el crédito, traía billetes. Entonces, dice que se asomaba a la tierra, a la calle, y les gritaba, estoy acá arriba, y nadie le hacía caso. Resulta que después de mucho tiempo, dice, él se desesperó y dice, no puede ser, aquí me voy a quedar, me voy a morir, no sé qué va a pasar conmigo, no tengo nada que tomar, ni qué comer, ni beber. Entonces se puso a llorar, y de repente dice que se le ocurrió la fantástica idea, y dice, voy a aventar un billete. Y dice que aventó un billete a la calle, y dice que vio cómo iba cayendo el billete, el billete, el billete, el billete, cuando de repente que vieron que un billete, pues mucha gente se abalanzó por el billete. De repente, dice, pero nadie se dio cuenta, pues, de dónde venía. Y se empezó y dice, seguramente eso es con un billete. Voy a aventar más billetes. Cuando aventó otros dos billetes, empezó a caer, y la gente se daba cuenta que estaba cayendo dinero. Y todos se peleaban por el dinero, pero nunca fijaron de dónde caía. Y dice, esto está funcionando, dijo el hombre que estaba atrapado en la terraza. Y dice, voy a aventar más billetes. Dice que aventó un bonchecito más de billetes, lo empezó a aventar, 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 y dice que de repente que la gente se empezó a congregar, y vieron que estaba lloviendo dinero, y la gente se peleaba por los billetes. Entonces, pero no volteaban hacia arriba para ver qué es lo que de dónde, por qué caía dinero. Entonces este hombre pues se desesperaba porque nadie le hacía caso. Dice, ¿cómo es posible? Les está cayendo dinero del cielo y nadie se le ocurre voltear por qué está cayendo. Y entonces aventó otro fajo de billetes y pasó lo mismo. El hombre se desesperó y dice, no es posible, dice, voy a aventar mi último capital. Y dice que lo aventó,
aventó todo su dinero, todos sus billetes y todo, ¿no? Imagínense, abajo era una congregación de muchas personas que, que estaba cayendo, recogiendo dinero y estaba lloviendo dinero. Y este hombre se quedó en las mismas, nadie le hacía caso. Este hombre se desesperó, se puso a llorar y al final dijo, volteó al cielo y dijo, Señor, seguramente este es mi final, pero a lo mejor tal vez voy a morir aquí. Pero si tú me estás escuchando, dame una respuesta y ayúdame a salir de este lugar. Entonces dice que él estaba llorando, se sentó en el piso, recargado en una pared, y cuando después de que empezó a llorar, dice que volteó hacia un lado y dice que vio un montón de grava. Y entonces dice, voy a aventar piedras. En el momento que llegó la idea, agarró piedras y empezó a aventar piedras hacia el suelo. Entonces las personas, muchos volteaban hacia arriba y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué está cayendo piedras? Y dice, seguramente, y entonces voltearon y vieron que había alguien ahí arriba. Y dice, es un loco que está ahí arriba, que está aventando piedras. Háblenle a la policía. Y entonces le hablaron a la policía y él seguía aventando piedras, piedras, piedras. Entonces, dice este hombre, dice, ¿cómo es posible? Les llueven billetes y nadie voltea hacia arriba. Caen piedras y todos voltean. Pero dice, bueno, finalmente ya me hicieron caso. Y entonces en eso subió la policía y arrestó a este hombre, dice, y queda detenido. Y dice, en el momento, lo que pasa es que me quedé atrapado y ya tengo varias horas aquí y no sabía cómo llamar la atención hasta que aventé billetes y después nadie me hacía caso, aventé piedras y ya estoy. Finalmente los policías le creyeron y aceptaron su argumento y lo dejaron libre. Entonces esta historia, qué nos dice? Que, como dice aquí el versículo, vosotros estáis de pie hoy, todos vosotros delante de Shem vuestro Dios. Y Rashi dice, sí, están de pie hoy todos, pero no por sus méritos, sino porque tuvieron problemas y sufrimientos. Los problemas y los sufrimientos son los que te hacen estar de pie al día de hoy. Entonces, fíjense lo que dice aquí, algo muy interesante. Eh, pues, ¿por qué Rashi solo escribió que son los sufrimientos los que hacen que Israel se encuentre delante de Akadosh Baruj Hu? Y no solamente dice aquí el pueblo de Israel, sino que toda la humanidad. Cuando la persona, de hecho, si nosotros entendiéramos que los problemas y las dificultades, dolores, sufrimientos, son los que nos mantienen de pie. Ahorita lo vamos a ver aquí con un libro más que está aquí a nuestra disposición. Podemos aclarar que, en efecto, por las promesas de las cosas buenas, las personas no se movilizan para observar votos. Dice, más bien, es todo lo contrario, irían en pos de cada cosas mejores. Dice, venid y tomemos vino. Dice, embriaguémonos de sidra y el día de mañana será como este. Y aún mucho mejor. En otras palabras, cuando la gente tiene cosas, bendiciones, o sea, pero no se da cuenta de lo que le está llegando. Entonces, como dice también de Barim, dice, Israel, engordaste como Yeshurun, o sea, pero necesitas saber de dónde vienen. Entonces, la gente a veces cuando tiene problemas y dificultades empieza a crecer. Si nos damos cuenta, Israel es uno de los países, si no es que el más avanzado en tecnología. ¿Por qué? Porque lo están atacando constantemente los países árabes. Ha desarrollado el domo de hierro, pero ¿por qué? Porque tiene problemas y dificultades, sufrimientos. Entonces, eso hace que Israel hasta ahorita del día de hoy exista. Entonces dice aquí
una Mishnah, Tratado de Kiddushin 31a. Por lo tanto, dijeron nuestros sabios de bendita memoria que Israel no recibe la recompensa por el cumplimiento de las misbot en este mundo. Dice, no. ¿Por qué? Porque si lo recibiera, dice, entonces se olvidaría de su Dios. Entonces, ¿qué es lo que recibe? Solamente la mínima parte, o sea, los intereses, pero su capital queda todavía pendiente. No obstante, los reproches en forma de sufrimientos que le llegan a los sadiquim por alguna falta que cometieron son los que colocan delante de él, porque estos sufrimientos causan que aun cuando hubieran pecado una sola vez, no volverían a pecar. Eso es a grandes rasgos los que nos dice el Serashim Shon. Ahora, hay tanto el Talmud y varios libros hablan acerca de los sufrimientos. Entonces, ¿se necesitan sufrimientos para crecer? Yo lo escuchaba hace unos días que a veces el cuerpo necesita los sufrimientos, también el alma necesita los sufrimientos para que avance o para que crezca. Por ejemplo, dice, esto se compara, por ejemplo, cuando un bebé eh, va a la vacuna, lo vacunan y de repente las mamás han de saber esto, que los bebés les da temperatura, fiebre, están muy molestos, empiezan a llorar, incomodidad y entonces el bebé aparentemente está sufriendo. Pero ¿a cambio de qué? Si nosotros viéramos entonces, dice, bueno, entonces, qué crueles son los humanos, hacen sufrir a sus pequeños. Pero no, nos damos cuenta que ese sufrimiento hace que la persona crezca, que siga con vida, que tenga salud. Entonces, realmente funciona. Pero ¿qué pasa cuando no entendemos precisamente los sufrimientos? Damos por, creemos que los sufrimientos son malos. En hebreo se dice isurim. Isurim, creemos que los isurim son malos. Dice, no, no, que no queremos sufrimientos, no queremos dolor, no queremos esto. Pero ahora, depende de qué perspectiva nosotros lo veamos. Una Mishnah en el Tratado de Berajot, capítulo 14 no, Mishnah Berajot 14b, así dice. Dice la siguiente manera, dice, dijo Rabbi Yahushua ben Korja, ¿por qué el Shema Israel precede al verso de Behayim Shamoa? ¿Por qué? Dice, para que la persona primero haga Kabbalat o Malhut a Shamain y luego Kabbalat o Misbot. Explico esto. ¿Por qué el Shema, si ustedes ven la estructura del Shema, dos renglones, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y después Be'ahayim Shom? ¿Por qué? Primero dice Be'ahavta et Hashem Elohecha. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después dice Be'ahayim Shamoa. Dice aquí, ¿por qué el verso Shema Israel precede al verso Behayin Shamoa? ¿Por qué? Para que la persona primero haga Kabbalat o Malhut, que significa Kabbalat. Kabbalat es recibir, o Malhut a Shamaim, que reciba el reino de los cielos. Para primero que la persona reciba el reino de los cielos y después de que ya recibió el reino de los cielos, dice Kabbalat o la Misbot. ¿Qué significa esto? Dice que reciba el qué, este, las instrucciones. Mucha gente, cuando no entiende este proceder, mucha gente, ¿qué es lo que hace? Por el desconocimiento, casi siempre es así. Pero las personas empiezan a cumplir misbot y empiezan a hacer cosas porque se ven bonitas, ven la mesa preparada de Shabbat y dicen, no, esto es muy bonito, nos trae bendición y quieren cuidar Shabbat y quieren hacer otras cosas.
y de repente caen. Me refiero a que ya dejan de hacerlo. Se desinfla la persona o por qué. Explica el comentarista, dice, porque es primero tiene que recibir Kabbalat Ol, eh, Malhut Ashamain, el reino de los cielos, y después el reino de el reino de el recibir las misbot. Si una persona empieza a cumplir misbot y después quiere aceptar el reino de los cielos, se va a tropezar. Y explico por qué. Esto se parece a una anécdota que cuando un rey salió de su palacio, iba caminando y mucha gente le dijo, por favor, rey, danos algunas leyes para poder vivir bien aquí en sociedad y todo eso. ¿Qué les dijo el rey? El rey les dijo, dice, primero acepten mi soberanía, que soy el que gobierna esto, y entonces después puedo enseñarles las leyes que van a hacer en esta comarca. Pero si no aceptan, entonces se les va a hacer pesado. La pregunta es, ¿y por qué primero tenemos que aceptar la soberanía del reino de los cielos y después los preceptos? Porque cuando nosotros aceptamos, decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel o entiende Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, estamos aceptando el reino de los cielos, estamos aceptando que todo, absolutamente todo lo que nos pasa proviene de Él. Hashem Echad, o sea, solamente todo viene de ti, Boreolam, solamente viene de ti, de nadie más. Y cuando nosotros empezamos a aceptar que, por eso lo decimos dos veces, una en la mañana y una en la noche, aceptamos, sí, todo lo que nos pasa viene de ti. Porque cuando la persona no acepta o no conoce esto, qué es lo que pasa? Cuando la persona no acepta esto, va a tener dificultades en aceptar cuando lleguen golpes, sufrimientos, dolores. Van a creer que son las personas o va a ver en las personas que son sus adversarios. Va a creer que son siempre sus enemigos los que los están atacando. Pero por eso es importante aceptar primero el reino de los cielos, el Malhut Hashemaim, Kabbalat o Malhut Hashemaim, y después aceptar los preceptos. Entonces, cuando ya la persona acepta que todo proviene de él, absolutamente todo, y si sabe que todo viene de él, nada es de desecharse, ni nada es malo, porque Dios actúa con nosotros conforme a nuestro bien siempre. El problema va a ser es que dice, bueno, es que eso no me gusta. Bueno, no me gusta, pero yo sé que es bueno. Y entonces cuando la persona entiende que las cosas que le están sucediendo a veces no le gustan, pero son cosas que le tienen que llegar para su propio bien, entonces ya ganó casi la misión de su vida. Y ahorita le explico por qué. Está escrito aquí en el libro Perek Makshaba, es un libro muy interesante del rabino Rab Esriel Tauber. Dice aquí lo siguiente. Dice, ¿cuál es el propósito entonces de los sufrimientos? ¿Cuál es el propósito de los sufrimientos? Entonces dice aquí el rabino, dice, todos somos personas de carne y hueso. Sentimos dolor, sufrimos, nos emocionamos
y sentimos a veces incomodidad por las cosas que suceden. Cuando vemos a alguien que está sufriendo, pues también nos incomoda. Pero entonces tenemos que entender cuáles son las causas por las que viene el sufrimiento. Dice aquí en Bereshit 3:16, dice, ojo, muchos eventos felices están acompañados de sufrimiento. Muchos eventos felices están acompañados de sufrimientos. ¿Y dónde está escrito eso? En Bereshit 3:16, ahí aparece. Dice, con sufrimiento darás a luz a tus hijos, por ejemplo. Entonces dice, bueno, ¿qué mamá, cuando las que ya son mamás, conocen que durante el parto hay molestias, incomodidades, hay situaciones, difíciles, dolor, a veces angustia porque no sabe que si está bien o no, pero es un proceso todo eso. Y al final, ¿qué pasa? Después de 9 meses, tiene en sus manos a un bebé, tiene a un bebé, entonces ese bebé, cuando lo tiene en brazos, todo el sufrimiento que pasó, todo el dolor, toda la incomodidad, se da cuenta que valió la pena. Por eso dice aquí, a veces los sufrimientos van, dice que los sufrimientos van acompañados, pero también con la felicidad. Dice, muchos eventos felices están acompañados de sufrimiento. Y así como este ejemplo, hay muchos miles. Por ejemplo, cuando una persona trabaja desde muy temprano, se va a trabajar, se encuentra con el jefe gruñón, con las dificultades, el tráfico, muchas contratiempos, y él empieza, no le pagan cosas, y todo el día está en esas dificultades, problemas, asuntos. Pero al final del día, o al final de semana, o quincena, o mes, se da cuenta que tiene una remuneración económica. ¿Por qué? Porque dice, bueno, entonces realmente valió la pena. Y entonces el sufrimiento que tuvo ya no, ya no le pesó tanto. Entonces, ¿por qué pesa el dolor? ¿Por qué la gente se espera cuando empieza a sufrir? Dice aquí, permítame, dice, cuando una persona siente que sufre sin motivo, ojo, cuando una persona siente que sufre sin motivo, no puede soportar el dolor. Entonces, por eso es que cuando no entiende por qué está padeciendo dolor o sufrir o sufrimiento, entonces le llega la desesperación. Vamos al ejemplo de la mamá. Si está padeciendo es porque sabe que va a tener un hijo. Entonces dice, no, es que este proceso es necesario. O el hombre que va a trabajar también. Pero cuando a alguien le llega un sufrimiento y no sabe por qué le llegó, empieza a desesperarse, empieza. Pero como decíamos al rato, Kabbalat Ot Malchut Shemaim, dice, pero cuando tú aceptas o cuando aceptamos y recibimos el reinado del cielo, sabemos que todo lo que nos pasa, entonces tiene un propósito. Va a tener un propósito para lo cual llegó a nosotros. Entonces, por eso es que, pero cuando una persona no entiende por qué le llegó el golpe, por qué no le pagaron, por qué la persona lo traicionó, por qué esto y el otro. Entonces es porque no aceptó el Malhut Shammai. Se puso a hacer mitzvot, pero primero tenía que aceptar el reino de los cielos. Entonces, dice aquí, entonces, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Dice, la clave para manejar el sufrimiento es mantener en mente la alegoría que mencionamos previamente sobre las personas que para recibir un beneficio tienen que tener un proceso que a veces es dolor o a veces se padece. Dice, debemos
tener conciencia de que el sufrimiento es como un acto de demolición. Ojo, debemos tener conciencia de que el sufrimiento es como un acto de demolición. Dice, se le llama demolición a que precede a una construcción. Se llama esto destruir con el fin de construir. Entonces, quitar lo viejo y poner lo nuevo. Dice, un concepto familiar para aquellos que han estudiado leyes de Shabbat. El sufrimiento trae consigo una bondad que la persona no podría obtener de otra manera, tal como lo afirma el Rambam. Dice, observa todas las nisionot. ¿Qué significa nisionot? Observa todas las pruebas, las pruebas que te están sucediendo es debido a la Torah. Esos son para el bien del que las está padeciendo. Rambam sobre Bereshit 22:1. Aquí hay un, aquí un ejemplo. mm, sí, aquí hay un ejemplo. Bueno, voy a leer tres incisos que son muy interesantes. Dice, nuestros sabios y rabinos aprendemos que el sufrimiento tiene realmente tres propósitos. Primero, es destruir a los pecadores como Sodoma y Gomorra y a sus vecinos, al faraón y a todos los de su tipo. Este primer objetivo no aplica a nosotros, no está. Segundo, el propósito es hacer retornar a la persona a su creador y reconocerlo como Hashem después de haberse distanciado de él. Ese es el segundo motivo. Ahora, para entender esto, que es donde la mayoría a veces caemos, y lo digo caemos, dice así, dice que había un joven estudioso de Torah, un jajam, estaba estudiando, iba a la yeshiva, en las mejores notas, se perfilaba para ser un gran jajam, un rabino, pero se casó y todo iba bien, se casó, perfecto, tuvo hijos, pero él vivía en un departamento pequeño y empezó a tener más hijos. Dice que después en el departamento ya no cabían porque tenía muchos hijos y entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer este Bajur, este Talmid Jajam? Se tenía que buscar un departamento más grande porque pues ya no cabía. La esposa le solicitaba, pues ya no cabemos, necesitamos aquí más espacio. Entonces, ¿qué es lo que dice este Talmid, este Jajam? Dice que se fue a trabajar y se dio cuenta que conseguía dinero. Y cuando se dio cuenta, dice, bueno, entonces voy a trabajar más para conseguir más dinero. Después abandonó el estudio de la Torah un poco. Ya no era su prioridad el estudio, lo dejó. Y a medida que iba pasando el tiempo, se veía inmiscuido en cada vez en asuntos económicos, monetarios, de trabajo. Y poco a poco fue abandonando los estudios, rezos. Y ya no se le consideraba un talmid, ahora se le consideraba un obrero, un trabajador. ¿Qué pasa? Ya estaba consiguiendo mucho dinero. Después de algún tiempo, el hombre ya ahorró mucho dinero y dice que le sucedió una desgracia y este hombre, por alguna causa, se le perdió mucho dinero. Mucho dinero, mucho. La gran parte de lo que iba a hacer para comprar un departamento se le perdió. Entonces, ¿eso cómo se le llama? ¿Sufrimiento? ¿Dolor? ¿Bendición? ¿Cómo se le llama? Si la persona no reconoce el Malhut HaShamayim, el reino de Dios, si no aceptó primero el reino de Dios,
Dice, no, esto me llegó porque fulano, fulana, me hicieron esto, me hicieron el otro. Entonces va a sufrir cada vez más, porque cree que son muchos los que le hicieron sufrir. Pero si la persona aceptó el reino de los cielos y sabe que todo lo que le pasa es para su bien, entonces dice, esto me lo mandó mi creador. Y efectivamente, dice aquí el comentario, dice, entonces esto fue bueno o malo para el Talmud. Si es sabio, se dará cuenta que esta gran pérdida es la forma de Hashem de decirle, mi querido hijo, te olvidaste de mí, olvidaste lo que quiero que hagas en este mundo, en mi misión que te otorgué para el corto periodo de vida que te he concedido en la tierra. Dice, de hecho, este sabio judío estaría feliz con lo que le sucedió y le agradecería a Hashem por no dejarlo caer más profundo y estar aún más inmerso en las vanidades de este mundo. Para esta persona, el sufrimiento es para bien, para el bien de su vida espiritual. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué estamos de pie? Como dice Parashat Nitzavim, y dijo Rashi bien, si ustedes están aquí hoy de pie, es porque los sufrimientos y los dolores los trajeron a este momento hasta aquí. Porque si fuera por todas las cosas buenas que les ha dado Dios, dice, y no les manda sufrimientos, nada más estarían rascando la barriguita y entonces ni se acordarían de él. Entonces, por eso en este año decimos, Parashat Nitzavim, como dice, hoy aquí están que todos puestos de pie, todos están de pie, hombres, tribus, mujeres. Pero ¿por qué? Acuérdate todo lo que pasaste en este año, sufrimientos, enfermedades, carencias, todo, pero gracias a Dios estamos de pie. ¿Por qué? Por todo lo que Dios nos envió a través de este año. Y entonces decimos, Señor, he aprendido la lección. Sé que todo lo que viene es de parte de ti, aunque no me guste, viene de ti. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, agradecer, ya estos son los últimos días. Hay que abundar en agradecimientos con Boreolam para que nos dé un buen año, un excelente año. Y ahora sí decir, como dice Ajot Kataná, que termine el año y los padecimientos y las maldiciones y que empiece el año y sus bendiciones. Bueno, les agradezco que tengan un Shabbat Shalom, un Mevorach.